Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Vamos a pedirles a nuestro compañero José Luis Bustamante del Estado de Oaxaca que pase aquí al estrado, y a la compañera Ana María de Michoacán. Se va a dar lectura a la justificación de la propuesta. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Me voy a permitir leer los motivos de la Constituyente. El Tribunal Permanente de los Pueblos escuchó, documentó y constató durante sus 3 años de trabajo en México cerca de 500 casos de violaciones de derechos humanos individuales y colectivos, agravios e impactos masivos que afectan a una gran parte de la población, que cuestionan el papel del Estado como elemento regulador de sus conflictos y protección de los derechos humanos, y ponen frente al espejo una situación dramática, muchas veces aún silente, otras veces como un grito desgarrador que debe ser escuchado. Las violaciones de los derechos humanos, amenazas y agravios que se viven en México se refieren tanto a los derechos de los pueblos, a una vida digna, a la relación con la naturaleza y a la destrucción ambiental, como a las condiciones de desigualdad, precarización y pobreza que suponen un conjunto de condiciones de deterioro de las condiciones de vida, así como las formas de violencia directa contra las personas, las comunidades, las y los trabajadores, defensoras y defensores de derechos humanos, mujeres y periodistas. La venta de nuestro futuro. A partir de las denuncias y agravios presentados, se pudo constatar que mientras los estados y agencias internacionales compran y venden los recursos del futuro en la bolsa, poniendo precios e hipotecas para las próximas décadas al maíz o al arroz, también el futuro se vende cuando se toman decisiones limitando o mercantilizando los derechos a la salud o a la educación. Se privatizan los servicios, se hacen más precarias las condiciones de vida y del trabajo. Despojo del trabajo. El ataque a los trabajadores en general conlleva afectaciones que superan el ámbito laboral por degradar la vida misma de cada individuo, destruir los equilibrios familiares, los tejidos sociales, dañando la totalidad de la población. Se ha evidenciado una práctica de obstaculización del ejercicio de asociación y de libertad sindical, hasta llegar a casos muy graves de persecución de las actividades sindicales. Además, la negación de contratos colectivos de trabajo implica la imposibilidad para que las y los trabajadores de definir y regular los aspectos de las relaciones laborales y condiciones de trabajo. Violencia ambiental. Durante el tribunal se pudo hacer un mapa claro de lo que representa una destrucción acelerada de la naturaleza que tiene consecuencias en las condiciones de vida de las comunidades afectadas y el futuro de México. Las denuncias por problemas ambientales que benefician a empresas nacionales y transnacionales sumaron 211, que afectan 433 municipios de 21 estados. Las agresiones ambientales más frecuentes señaladas incluyen la destrucción de fuentes de agua, bosques y vida campesina, la sobreexplotación de acuíferos y la contaminación ambiental con agrotóxicos o la contaminación transgénica. Todas esas luchas han conllevado frecuentes formas de persecución a las y los defensores ambientales con detenciones arbitrarias e incluso asesinatos. Exclusión social y migración. Las condiciones de exclusión han llevado a un fenómeno de migración colectiva que afecta especialmente a los y las jóvenes, que son los que tienen más posibilidades de inserción en los mercados laborales del norte y a la vez expropia a México de una humanidad convertida en capital de inversión para la economía de Estados Unidos, donde hay cerca de 12 millones de población mexicana. México se ha convertido en un país de frontera en la que miles de migrantes centroamericanos especialmente son convertidos en mercancía, extorsionados por redes de criminalidad o agentes del Estado.
Además, los albergues de migrantes, sacerdotes y personas voluntarias que trabajan con ellos sufren también la situación de amenaza para su trabajo y sus vidas. La dinámica de la violencia que se ha tenido en la larga historia, las prácticas y la dimensión de la violencia contra la población civil en México es solo el preámbulo de la situación actual. En la última década, las historias y casos muestran que las versiones siempre generalizadas sobre oscuras redes de criminalidad ligadas al narcotráfico ocultan también la responsabilidad o la ausencia de respuesta del Estado como condiciones necesarias para ese horror a gran escala. Una buena parte del territorio nacional se ha convertido en corredores controlados o estados fallidos en las que la implicación del Estado federal es evidente. Sin embargo, la descripción de la violencia y su impacto se convierte en algo coloquial, donde incluso el lenguaje se ha convertido en una forma de minimización y sin un lenguaje que la reconozca. La experiencia de las víctimas queda en la cuneta de la historia y deja de ser parte de una conciencia colectiva que movilice hacia la acción. Los feminicidios y condiciones de vida de las mujeres, la violencia sistemática que viven las niñas y mujeres en México en estos tiempos se da en un contexto histórico y estructural de discriminación contra las mujeres en todas las esferas de la vida. Este contexto incluye desde el feminicidio y la tortura sexual hasta formas más sutiles de sexismo y misoginia con la desaparición de mujeres de la historia oficial. El lenguaje excluyente invisibiliza los aportes de las mujeres a los movimientos sociales y al mundo en general. No permite dar cuenta del hecho de que las mujeres son víctimas específicas de los impactos del neoliberalismo y del Tratado de Libre Comercio. En este marco, el Estado incumple de manera directa su obligación inmediata de erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas. Se advierte un patrón de impunidad y permisividad social dentro de una cultura que se traduce en misoginia institucional y social. Víctimas y sobrevivientes. En la última década, México ha vivido una aceleración del impacto de la violencia, concentrada especialmente en la población joven, y que hipoteca el futuro de la sociedad, mientras los gobiernos se terminan cada 6 años. Los impactos de la violencia son acumulativos en el tiempo. El TPP escuchó numerosos testimonios de horror a través de las voces de muchas mujeres, víctimas y sobrevivientes, periodistas amenazados, indígenas cuyos territorios son codiciados y cuyas formas de vida están en peligro, comunidades afectadas por devastación ambiental, entre otros muchos. En este marco, las frías estadísticas se convirtieron en las biografías de millones de mexicanos y mexicanas afectadas por la violencia, en números que muestran lo que esconde. A casi una década de la política bautizada guerra contra el narcotráfico, no existen registros fiables, no hay información sobre los datos que refieren más de 1 millón de desplazados internos, ni un trato adecuado a las víctimas, sus relatos o la realidad que muestran sus denuncias. No son hechos del pasado, son violaciones que siguen cometiéndose en el presente, cuyos impactos se prolongan en la responsabilidad de los perpetradores y en las nuevas generaciones, en donde decenas de miles de niños y niñas han visto cómo sus padres, madres o hermanas eran asesinados o desaparecidos. Comunicación, violencia y miedo. El proceso del tribunal ha sido testigo de cómo el miedo se ha convertido en una parte de una estrategia de control de la población, ya sea para controlar la protesta social o por la acción de la criminalidad organizada o el tráfico de personas o por la explotación de recursos naturales. Los coloquialismos como algo habrán hecho, el no te metas o el silencio se han ido extendiendo en muy diferentes lugares del país como parte de los mecanismos que condicionan el comportamiento. En muchos lugares del país, el trabajo de los medios de comunicación no se puede llevar a cabo y los periodistas viven bajo la misma mordaza de la amenaza de muerte.
Este nivel de terror y silenciamiento supone no solo una violación masiva a la libertad de expresión e información, sino un nivel de control de la información que obedece a razones políticas. El oligopolio de los medios y la fuerte concentración de los televisivos en dos corporaciones suponen una enorme capacidad de controlar la información pública que está reñida con la democracia. Rol del Estado y desmantelamiento de los derechos. En las políticas neoliberales, el tiempo de las comunidades e individuos es considerado como una parte de la mercancía. En medio de la corrupción sistemática, de la grave desigualdad social y pobreza, y redes de criminalidad basadas en el narcotráfico, el Estado ha ido perdiendo su rol regulador y de protección de los derechos de las grandes mayorías y suprimiendo progresivamente sus garantías. La responsabilidad de las autoridades de diferentes gobiernos en el desmantelamiento de las garantías legales, especialmente con sucesivas y continuas reformas constitucionales, han implicado la pérdida de los derechos de la población mientras aumentan las garantías para las empresas transnacionales o las élites económicas. Especialmente relevante es la reforma del artículo 27 constitucional que coarta el principio de la propiedad originaria de la nación sobre el territorio. En este contexto, las pretendidas políticas de desarrollo son verdaderas acciones de despojo a las que posteriormente se ha proporcionado cobertura legal. De esta forma, el derecho pierde su papel protector y se convierte en una forma de desviación que expropia el poder a la población mexicana y lo deposita en los acuerdos comerciales, la presión de transnacionales o los intereses de las élites económicas. Justicia y lucha contra la impunidad. En la búsqueda de la justicia como anhelo universal y en particular como la demanda central de las víctimas y sobrevivientes en México, la mayoría de los casos expuestos durante los procesos del TPP no han tenido resultados de una investigación efectiva y se encuentran en la impunidad. Las autoridades mexicanas tienen un triste récord de ausencia o mala investigación que empieza muchas veces desde la escena de los hechos. En este marco se constató que la impunidad no es solo una ausencia de castigo, sino un mecanismo que trata de evitar, reconocer y asumir las responsabilidades. En México, la impunidad se diluye entre las instancias municipal, estatal o federal, y los mecanismos de rendición de cuentas, como comisiones de derechos humanos oficiales, resultan desgraciadamente inefectivos, convirtiéndose en un mecanismo educativo y disciplinador que impone un sentido de impotencia a la sociedad. Muchas gracias. Hacia la refundación de México. El análisis de todas estas situaciones muestra que México se encuentra en una encrucijada que no puede ser postergada ni se puede ocultar tras la evitación de los problemas, su reducción a casos aislados o la invisibilización del papel del Estado y de las responsabilidades de sus élites políticas. Esta situación no solo supone una tragedia hoy en día, sino que compromete de forma grave el futuro de la sociedad. Ante una crisis institucional y de legitimidad del Estado mexicano, el Tribunal Permanente de los Pueblos constata la necesidad imperiosa de avanzar en la refundación de México, a partir de parámetros nuevos que incluyan el reconocimiento pleno y eficaz de los derechos humanos, la identidad y el espacio de los pueblos indígenas y el reconocimiento del papel de la mujer en dicho proceso. Un Estado mexicano refundado debería: 1. Resumir su función básica de servicio del interés público, de protección de los derechos de la ciudadanía y de aplicación de todas las medidas necesarias para garantizar el desarrollo humano y la dignidad de todas las personas en México. Garantizar los derechos humanos y prevenir su violación, de acuerdo con las obligaciones asumidas internacionalmente. Implementar en toda su amplitud la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
y actuar todas las recomendaciones que el comité y otros le han hecho a México. Garantizar la libertad sindical, el reconocimiento efectivo a la negociación colectiva y al derecho de huelga, proporcionar un entorno laboral seguro y saludable y pagar una remuneración que garantice una vida digna a los trabajadores y trabajadoras, así como ratificar la Convención de la Organización Internacional del Trabajo, de los que aún no es parte, y cumplir de los que sí lo es. Reconocer de manera efectiva los derechos de los pueblos indígenas en México, recogidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Replantear globalmente la problemática de la migración, tanto en lo que se refiere a políticas de reducción de la migración forzada por motivos económicos, como a las garantías de los derechos de las y los trabajadores migrantes y sus familias, con especial atención y protección a las y los migrantes en tránsito por el territorio de México. Garantizar el derecho a la información y a la libertad de expresión, la libertad de comunicación, garantizar tanto la pluralidad de los medios de comunicación como estos no reproduzcan o no fomenten la misoginia, los estereotipos y prejuicios raciales, étnicos, etarios y de género, y no contribuyan a la criminalización de la protesta social. Cesar las prácticas de represión, criminalización y jurisdicalización de la discrepancia de los movimientos sociales, de los y las periodistas y de las y los defensores ambientales y de derechos humanos. Revertir el proceso de pérdida de control del Estado sobre su territorio, incluido el subsuelo y los recursos naturales. Aplicar los mecanismos necesarios para retirarse del Tratado de Libre Comercio contra América del Norte a la luz de los múltiples impactos negativos que le ha causado. Detener el proceso de privatización industrial y reconstruir el tejido industrial al servicio de los intereses del país. Salvaguardar el régimen de la propiedad ejidal y comunal, eliminando las prácticas discriminatorias contra las mujeres y recuperar a las y los pequeños productores con objeto de revitalizar el sector agrícola, disminuir la dependencia tecnológica y favorecer la soberanía alimentaria. Asumir su responsabilidad frente a las generaciones pasadas, presentes y futuras, como centro de origen del maíz, y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la convención del maíz nativo como fuente principal de alimentación y como elemento cultural de cohesión y articulación social. Emprender un programa global de restauración ambiental, fomentado al mismo tiempo la creación del empleo público en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, en los sectores de descontaminación de suelos, saneamiento de aguas, gestión de residuos, conservación de bosques y generación de energías renovables. Regular la autorización de las actividades económicas, estableciendo procedimientos de evaluación con enfoque de género, de impactos sociales y ambientales, regímenes fiscales apropiados, mecanismos de monitoreo eficaces y un sistema de responsabilidad y reparación por daños al medio ambiente y a los derechos humanos. Remover todos los obstáculos institucionales y jurídicos, todas las prácticas que contribuyen a mantener la impunidad. Cumplir con sus obligaciones de investigar graves violaciones a los derechos humanos, castigar a las personas responsables y garantizar la reparación de las víctimas, poner en marcha mecanismos de investigación efectivos y una reformulación de los sistemas de protección y vigilancia de los derechos humanos. Transformar el sistema judicial tanto en la definición de las políticas de persecución del crimen como de los principios que rigen el proceso penal, como en la formación y selección de las y los jueces y magistrados, dotándolos de medios adecuados, confinando la jurisdicción militar y a su ámbito propio. Emprender una política de reconstrucción del tejido social que afronte los gravísimos impactos de la violencia y la vulneración
de derechos humanos que han sufrido amplios sectores de la población y cuyas consecuencias se prolongarán en el futuro, y modificar o derogar todas las normas legales que constituyen un obstáculo para desarrollar las medidas anteriormente mencionadas. Mantente alerta a nuestra transmisión.